tal? Qué gusto poder saludarles. Hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en la transmisión anterior. Comencé una serie que estoy llamando Buenas Noticias, lo que todos necesitamos. Me quedé pensando mucho en eso porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero por lo menos yo tengo años que al estar viendo las noticias que día a día salen en cualquier medio, la mayoría no son buenas noticias. Y seguramente se han dado cuenta que una buena noticia alegra el corazón, pero lo contrario también es cierto. Una mala noticia golpea duramente el ánimo y aflige. Entonces, creo que hasta eso también ha dañado muchísimo la vida de tantas personas, el estar escuchando malas noticias y malas noticias. Pero aquí estamos para hablar de las buenas noticias de Dios para todos los hombres. Así que vamos a darle hoy seguimiento y le ruego a Dios que siempre Él utilice su palabra para ministrar nuestro corazón, para bendecirnos. Y quiero invitarte en esta ocasión a que volvamos a leer 1 Corintios 1, 17 al 19. Hay una palabra que ahí vamos a estar tomando enfáticamente, donde el apóstol Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice: no con sabiduría de palabras. Claramente dice eso: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene un poder en sí mismo, por todo lo que significa, por todo lo que implica, pero muchas veces la actitud nuestra, la actitud de los hombres, puede hacer vana la cruz de Cristo cuando la menospreciamos, cuando la desconocemos, cuando hablamos de manera incorrecta acerca de la cruz. Por eso es importante también estar estudiando las Escrituras, buscando comprender mejor, comprender bien lo que Dios quiere hablarnos siempre a través de ellas. Aquí el apóstol Pablo plantea en este pasaje de 1 Corintios 1, todo el capítulo, de hecho, todo el capítulo 1 de la 1 Corintios, el apóstol Pablo menciona varios problemas a los cuales las personas se inclinaron o empezaron a enfrentar. Uno de esos problemas tienen que ver específicamente con la concepción de la fe y del comportamiento que estaban teniendo las personas que se estaban convirtiendo a la fe a Cristo o la fe en Cristo. Es decir, en el tiempo en el que inicia la iglesia, después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, se da una explosión, una expansión impresionante de la predicación del evangelio, y muchas personas empiezan a convertirse a la fe a Dios, pero empiezan a enfrentar algunas dificultades. Y repito, esas dificultades tenían que ver específicamente con cómo estaban entendiendo la fe, es decir, su concepción de la fe, y por otro lado tenían que ver con el comportamiento. Y esos dos problemas siguen siendo todavía hasta el día de hoy problemas que muchas personas siguen enfrentando o seguimos enfrentando en la iglesia. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando enseñamos a otros a caminar en el evangelio o en la fe a Dios, de pronto nos encontramos exactamente con estos mismos dos problemas. Aquí, de manera muy específica, se observa en este capítulo 1
de Primera a los Corintios, cómo esas divisiones que se llegaron a causar expresan peligros que pueden desestabilizar y que pueden desviar a muchas personas. Ahí el grupo de personas, específicamente en el capítulo 1 de Primera a los Corintios, Pablo menciona que algunos cristianos decían yo soy de Pablo, algunos otros decían yo soy de Apolos y otros más decían yo soy de Cefas. Y cuando él expresa cómo este grupo de personas expresaban como esta inclinación a ciertas personas, eso no solo expresa o no solo describe la inclinación en sí a una cierta persona, sino eso tiene mucho más peso y mucho más significado. Por ejemplo, permíteme comentar, por ejemplo, aquellas personas que decían yo soy de Pablo, ellas estaban, o quizás el apóstol Pablo está haciendo referencia a ese grupo de personas que se estaban convirtiendo, pero que estaban mal entendiendo la libertad en Cristo, y entonces estaban convirtiendo la libertad en libertinaje. Por el contexto en el que el apóstol Pablo se convirtió y por la predicación, por la enseñanza que estaba haciendo llegar el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muchas personas empezaron a confundirse, empezaron a tener dificultades y empezaron a convertir la libertad en libertinaje, asumiendo que el principal énfasis del mensaje del apóstol Pablo estaba basada en la libertad cristiana y en el fin de la ley. Entonces, aquellos que escuchaban el énfasis de la predicación del apóstol Pablo, que hablaba del fin de la ley y que enfatizaba la libertad cristiana, empezaron a malentender el énfasis del mensaje y entonces convirtieron o empezaron a convertir en libertinaje la libertad. Tal como sucede todavía en muchos lugares y en muchas personas. Cuando no se entiende bien el evangelio, cuando no se entiende bien la palabra de la gracia de Dios, es fácil que una persona tergiverse, cambie su libertad y la empiece a convertir en libertinaje. Recuerda siempre, recuerda, te invito a que recordemos siempre. Jesús fue a la cruz para hacernos libres del pecado, no para darnos libertad para pecar. Recuerda eso, recordemos siempre eso. Pero también había otro grupo de personas que ellos decían yo soy de Apolos. Y el apóstol Pablo, al mencionar eso, estaba haciendo referencia a un grupo de intelectuales que estaban convirtiendo el evangelio en filosofía. Y ese es otro problema, porque ellos se basaban en la erudición alejandrina que había creado la ciencia de la interpretación alegórica de las escrituras. Y este grupo de personas se metían como en los recovecos, como en esos lugares más recónditos, en los pasajes más sencillos, para tratar de encontrar significados en esas pequeñeces en las que se metían. Y eso hacía que muchas personas se inclinaran mucho a la filosofía. Y de hecho, sigue habiendo hasta el día de hoy muchas personas que hacen del evangelio o que pretenden hacer del evangelio una filosofía. Y de pronto se pierden en tantos detallitos en los cuales quieren encontrar mucho significado o cualquier significado. Y ese es también otro tema que el apóstol Pablo señala aquí y que es importante identificar cuando se habla del evangelio. Y cuando el apóstol Pablo, número 3, dice que algunos decían yo soy de Cefas,
el apóstol hacía referencia a ese grupo de judíos que trataban de enseñar que los cristianos que se estaban convirtiendo tenían que observar la ley tradicional judía. Entonces, este grupo de judíos básicamente era un grupo de judíos legalistas que exaltaban la ley a una costa de rebajar o de menoscabar la gracia de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de estas divisiones y que esas divisiones son causadas por la concepción que se tiene acerca del mensaje que se recibe, esas divisiones son peligrosas porque pueden extraviarnos o pueden confundirnos. Y así como confundieron a muchas personas en el tiempo antiguo, pueden seguir confundiendo a muchas personas en el día de hoy. Saben que muchas personas hoy se mueven por las personas y entonces se enorgullecen del pastor que tienen, se enorgullecen de la iglesia o del nombre de la iglesia en donde están, cuando en realidad de lo que deberíamos de sentirnos más contentos y felices es del evangelio, es de Cristo revelado y manifestado en nuestro corazón, por encima de lo demás. No quiero decir que no se reconozca, no quiero decir que no se agradezca la vida de los siervos de Dios, que no se agradezca la congregación donde Dios nos establece. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que a veces exaltamos más a los ministros que a Dios mismo. A veces exaltamos más el nombre del ministerio que la propia palabra de Dios. A veces exaltamos más las actividades o y pongo entre comillas, visión de una iglesia o de un ministerio más que el evangelio mismo. Y eso no es correcto, de ninguna manera. El apóstol Pablo, vuelvo a recordar, el apóstol Pablo identificó ese peligro en muchas personas que de pronto decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Y otros decían, no, yo soy de Cefas. Y entonces el apóstol Pablo dice, es que no se trata de que tú ancles tu corazón ni a una mala interpretación de la libertad, ni a convertir el evangelio en filosofía, y tampoco a convertir el evangelio en tradición, en religiosidad. No se trata de eso. Esas cosas lo único que hacen es dividir, lo que hacen es confundir, lo que hacen es engañar. Y por eso muchas personas no llegan a vivir como tiene que vivirse el evangelio de Dios, las buenas nuevas. Y lo que necesitamos hacer es realmente comprender que el evangelio se trata de Cristo, no de retórica o de personas o de otras personas. El evangelio se trata de Cristo. El apóstol Pablo no se proponía más que presentar lo más claramente posible delante de toda persona la cruz de Cristo. Era lo que había en el corazón del apóstol Pablo. El decorar la historia de la cruz con retórica, y aún me atrevo yo a decir con dialéctica, habría hecho que las personas, y normalmente cuando sucede eso hace que las personas presten más atención al lenguaje que al mensaje. Y el mensaje es Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje del evangelio de Dios. Cristo crucificado y resucitado. El propósito del apóstol Pablo era poner a la gente no ante sí mismo, sino ante el Señor Jesucristo en su absoluta grandeza. Eso es lo que Él quiere. Aún el propio apóstol dice eso, Cristo en toda su grandeza y el Cristo crucificado y resucitado es escándalo para los judíos. Y disculpen la palabra, pero así lo menciona en la esencia de la palabra. Dice, es escándalo para los judíos y es estupidez para los griegos. Eso era la palabra de la cruz. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2,
versículos 1 al 5, leemos lo siguiente. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y noten cómo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está la razón del por qué necesitamos conocer las buenas noticias de Dios. Ahí está la razón por la cual necesitamos reconocer que estas son las noticias que todos necesitamos. Estas son. Lo que necesitamos es el poder de Dios operando en nuestro corazón. Lo que necesitamos es reconocer el amor de Dios, la obra de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Lo que necesitamos reconocer es la manifestación de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Así que yo te vuelvo a invitar en este momento. Si hay noticias que tú y yo necesitamos conocer y aún descubrir o profundizar en ellas, son las buenas noticias de Dios para todos nosotros. Es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Te invito por favor a que oremos. Padre, muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que no es de ninguna forma nuestro propio juicio, no es la filosofía y tampoco es la tradición la que nos va a ubicar en la verdad, la que nos permite conocer tu corazón. No, quien nos permite conocer tu corazón es Cristo. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a recibir y a apreciar con todo amor tu Evangelio, las buenas noticias, esas noticias que todos necesitamos, esas noticias que traen otro sentido a nuestra vida, que nos enseñan a vivir en verdad con libertad, pero también con suma responsabilidad. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, a quien bendecimos ahora y para siempre. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme estos minutos. Vamos a continuar en la siguiente transmisión con este tema. Bendiciones.